un genocidio tan reciente, donde nos llevaron a los mejores de mi generación, es importante que se sepa. Hubo un ocultamiento durante muchos años, durante la dictadura, y después con la democracia, bueno, surgió. Pero creo que hay que hacer lo imposible por seguir construyendo esa memoria para los jóvenes y para todo el pueblo. Todos los que tenemos familiares desaparecidos, cuando nos secuestraron a nuestros familiares, en mi caso a mi hermana gemela y a mi cuñado, comenzamos a presentar habeas corpus, a hacer denuncias a organismos nacionales e internacionales. Y después, bueno, ya nos nucleamos con otros familiares a los que les pasaba lo mismo, y creo que eso nos fortaleció muchísimo. Los familiares se empezaron a organizar conociéndose en los lugares donde buscaban a sus hijos e hijas. El Museo de la Memoria, que era el segundo cuerpo de ejército, es uno de ellos. Se puede comparar con lo que fue el Ministerio del Interior en Buenos Aires, porque acá estaba el poder militar. Y los y las familiares interpretaron muy rápidamente que aquí era donde tenían que preguntar por sus hijos e hijas. También lo hicieron en comisarías, incluso en morgues y hospitales, porque de un día para el otro no sabían más nada de ellos y ellas. Aquí entonces empezaron a ver que no eran los únicos, que les pasaba a muchos, y entonces se dieron cuenta que necesitaban otro tipo de organización más allá del reclamo individual, la averiguación personal por cada uno. Y en diciembre del 77, cuando ya había nacido mi hijo, mi marido lo va a ver a su hermano Coronda, y ahí él le avisa que iba a haber una actividad en la Plaza de Coronda, que iba a estar Monseñor Zaspe. Si podíamos ir, fuimos. Yo fui con mi bebé y había un montón de familiares ahí, de presos. Me conecté con una persona a quien conocía, que su marido también estaba preso. Me dijo, mirá, los familiares ya se están nucleando. En diciembre, ahora era diciembre, van a hacer una misa. Hacían la misa común y después decían, pedimos por los desaparecidos, pedimos por los presos, en algunas iglesias. Y después dimos toda una vuelta por la iglesia con una vela. Y ahí yo ya empecé a hablar con unas madres, me acuerdo que hablé con Lucrecia Martínez. En plena dictadura teníamos a las madres que sin redes sociales, sin el Facebook, sin el Instagram, generaban que mundialmente se conozca lo que estaba pasando en nuestro país. Entonces se empezaron a reunir, primero en casas de familia, en sus casas particulares, y luego la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que hoy se llama Liga Argentina por los Derechos Humanos, le cedió un lugar en lo que era la Cortada Ricardone, ese lugar histórico que recuerdan todos y todas los familiares, donde empezaron a organizar lo que fue el primer organismo en Rosario, que fue Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Al poco tiempo me enteré que estaban en la Cortada Ricardone, número 58, y ahí ya empecé a ir y ahí visitábamos a personas. Era poco lo que podíamos hacer, pero comentábamos lo que estaba pasando. Años 77, 78 empiezan a ir a Buenos Aires a sumarse a las rondas de las Madres de Plaza de Mayo allá, ¿no? Iban todos los jueves, iban en tren. Durante toda la dictadura hicieron eso, participaron en Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y al mismo tiempo en la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires. En el 84 yo estaba militando en Familiares, pero se ve que había un grupo ya que estaban viajando a Buenos Aires, que yo no tenía conocimiento.
para hablar con Eve, para tratar de hacer el grupo de apoyo a las madres. En el 85, en enero del 85, ya se constituye Madres de Plaza de Mayo de acá de Rosario. Gracias a nuestra querida Ana Moro, que encontró una notita escrita a mano, puño y letra, yo siempre lo cuento, donde dice que las madres invitaban a la inauguración de su local, en ese momento en Montevideo al 1200, debido a la fundación, la formación de la delegación que se había dado ese año, que era en 1985. Cuando llega la democracia, empieza a haber en todos los organismos del país y en la sociedad en general muchos debates acerca de, qué hacer con la cuestión de los desaparecidos, lo que se denominó la cuestión de los desaparecidos. Lo que hoy nos parece un proceso bastante genuino, digamos, en ese momento estaba todo por hacerse, no se sabía si iba a haber justicia y qué tipo de justicia iba a haber. Tuvimos una primavera democrática en el 84, 85, en relación al juicio de las juntas. Fue un proceso histórico en el cual se llama la causa 13, que pudimos juzgar a los altos mandos del gobierno de facto. Entonces, en primer lugar, las madres se opusieron a la CONADEP, creían que una comisión elegida por el pueblo iba a tener mayor autonomía e iba a poder aportar más pruebas a la justicia. Creían que la opción de Alfonsín de una comisión de personalidades, de alguna manera, como fue la CONADEP, podía limitar ese proceso de justicia y de búsqueda de pruebas. ¿Por qué cuento esto? Porque explica el surgimiento de las madres en Rosario, ¿no? Que van a decidir formar una agrupación aparte de los organismos que funcionaban en ese momento. Como decía antes, familiares, y también se había creado en plena dictadura la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ¿no? Desde ese momento se empezaron a hacer cantidad de cosas. Hicimos las pancartas, las siluetas, las marchas. Ya empezaron a salir los presos y las presas políticas. Hicimos el primer habeas corpus en el 83 colectivo, que fue el primer habeas corpus que nos reciben colectivamente. La particularidad que tuvieron madres en todo el país y en Rosario también es mantener la continuidad de la consigna aparición con vida. Porque aparición con vida es una consigna que se da en plena dictadura. Se pedía que los desaparecidos aparecieran como habían sido secuestrados, digamos. Con vida los llevaron, con vida los queremos. Esa era otra de las consignas, que van a, de alguna manera, levantar todos los organismos de derechos humanos. Insisto, en plena dictadura. Es importante mencionar que a partir de las leyes de obediencia debida, de punto final, leyes de indulto, tuvimos largos años de impunidad que se extendieron hasta el 2004, donde se generó la reapertura de los juicios. Cuando se da el proceso de transición y se produce lo que algunos autores han denominado el show del horror, y empiezan a aparecer en la televisión los centros clandestinos de detención, que se abrieron ya sin los compañeros, muchos refaccionados y demás, y se empiezan a encontrar tumbas clandestinas, enterramientos NN. Bueno, se empieza a hablar entonces de que los desaparecidos estaban todos muertos. Las madres, yo siempre digo con mucha lucidez, muy claramente dijeron: nosotras no vamos a dar por muerto a nuestros hijos. ¿Por qué? Eso no solo es una consigna política, sino que también es una consigna legal. Porque si daban por muerto a sus hijos, iba a dejar de correr la figura de la desaparición forzada de personas, que además es una figura legal que se la debemos, ¿no?, a la experiencia de lucha de las madres a la Argentina. Es una figura que en el mundo imponen las madres, esto de la desaparición forzada de personas. Y en ese momento no se sabía, como decía antes, qué justicia iba a haber, qué tipo de justicia, dónde iba, porque incluso se hablaba, los militares dejan un documento donde piden que las causas sean juzgadas en la justicia militar, ¿no? Entonces eso era, incluso Alfonsín el primer momento aprueba eso. Entonces todavía no se sabía ni siquiera si iban a ser juzgados, ¿no? Nosotros y nosotras entendemos
que debemos continuar con estos procesos de memoria, verdad y justicia hacia el futuro. ¿Por qué? Porque hay un montón de hechos que no fueron juzgados. En nuestro país hemos juzgado a los altos mandos y a los bajos. Es decir, a quienes daban las órdenes y a quienes llevaban adelante la mano de obra del genocidio. Nos ha quedado en el medio muchísimos hechos sin probar, sin juzgar, responsabilidad empresarial, religiosa. Por eso entendemos muy importante continuar con estos procesos. Bueno, mi abuelo se llamaba Alejandro Ramón Pastorini, y militaba en el socialismo revolucionario. Les nietes, un poco desde que nacieron, tuvieron estas charlas familiares en las que de alguna forma les intentaban contar qué era lo que había pasado y por qué los domingos no tenían a su abuelo en las mesas, como si por ahí tenían sus amiguitos de la primaria y demás. A lo largo de los años fuimos pudiendo hablar más de estas cosas porque es una realidad que es una construcción de la memoria y es una construcción de lo que vamos sabiendo también al vos tener un familiar desaparecido o desaparecida. Y que es una construcción que se va haciendo a partir de relatos o del conocer a otra gente que lo haya conocido. Para mí fue muy importante que en el año 96 aparecieran hijos e hijas, porque ahí me di cuenta que la lucha seguía. Éramos 3 generaciones en ese momento, las madres, mi generación e hijos. Ahora las madres no están, estamos mi generación, hijos e hijas y nietes. La verdad que es muy alentador. Bueno, nos empezamos a juntar porque lo creímos necesario, relacionar toda la lucha que veníamos desde muy jóvenes, porque es una realidad de que yo nací en el 2002 y los derechos humanos ya eran muy importantes y se le daba mucha importancia desde el Estado y desde un montón de lugares a los derechos humanos, desde la escuela también. Por lo que milito desde muy chica es por memoria, verdad y justicia, y no solo por levantar las banderas de los 30.000 y por lo que pasó en la dictadura, sino también por lo que pasa ahora. Compromiso Vial es una asociación civil que involucra a muchos familiares y víctimas de la violencia vial, y sus objetivos son transformar una realidad a través de leyes que sean políticas de Estado para que queden impregnadas y se hagan conciencia de los ciudadanos que somos los actores viales. Nosotros como Compromiso Vial, desde el principio tomamos como modelo las madres y las abuelas, las organizaciones, desde el principio. ¿Por qué? Y porque cuando las miramos dijimos, en ese momento, si a ella le llevó 30 años, bueno, acá estamos, acá estas mujeres tenemos que seguir nosotros. Yo soy la mamá de Úrsula Notz. Úrsula es una fallecida en un hecho de tránsito en el año 2005. Junto con ella murió otro chico, Najib Abraham, y también Carla Alfaro quedó en estado vegetativo, en coma vigil, aún hoy está en esta condición. Entonces, a partir de ese momento,
el puñado de personas que éramos cercanas a las chicas, sobre todo a las chicas, nos dimos cuenta de que teníamos que emprender acciones colectivas que transformaran, porque de lo contrario era una cuestión privada del duelo de la pérdida de nuestros hijos. Pero Teresa y yo, mamá de Carla y yo, nos dimos cuenta que había un montón de chicos que eran los compañeros de la escuela y los amigos de las chicas de distintas actividades, que además estaban ahí con nosotras todo el día y de algún modo esperando que pudiéramos transformar, que pudiéramos hacer algo para que no fuera en vano. Bueno, la transformación que me produjo ser parte de fundar una asociación civil, de asumir un compromiso social, o sea, una militancia social, a mí me permitió tener más contacto con la realidad toda, tener más paciencia, porque el grado de observación que vos vas adquiriendo, empezás a tener más paciencia de saber y de entender por qué la gente a veces no llega a determinada conciencia, porque está tan absorbido por pequeñeces que hacen a la vida cotidiana, que le hacen a su propia vida cotidiana, que le cuesta mucho mirar el contexto general. Mi hermana desapareció en septiembre del 77 junto con su compañero, no en el mismo momento, pero el mismo día. Y ella tenía 2 niños, uno de 1 año y 11 meses y otro de 7 meses que todavía tomaba la teta. Fue un desprendimiento muy grande y estaba embarazada nuevamente. Y estuvimos buscándolo todo ese tiempo hasta que en mayo del 77, a los pocos meses, nos secuestraron a mí, a mi marido, al hermano de mi marido y a su mujer. Las 2 estábamos embarazadas. Nos llevaron al servicio de informaciones. Bueno, ahí estuvimos en las peores condiciones, como te imaginarás, como todos. Y por suerte pudimos salir a los 11 días, pero mi cuñado, Hugo Cheroni, quedó ahí, después lo pasaron a Coronda, estuvo varios años preso en Coronda. Y ahí yo me entero de que mi hermana la habían matado por los sobrevivientes y que mi cuñado había estado en el servicio de informaciones, que había sido torturado y que lo habían sacado. Y bueno, cuando salimos fue muy difícil nuestra vida porque yo estaba embarazada, hubo que decirle a sus hijos, el más chiquito no tenía lenguaje, a mi mamá, a toda la familia, que ellos ya no iban a volver. La prueba fundamental de los juicios de lesa humanidad es la prueba testimonial. Eso ha quedado ya asentado en la jurisprudencia desde el inicio de la causa 13, donde la declaración testimonial es por excelencia la prueba para probar los hechos. Entonces tenemos una prueba privilegiada sobre las demás, que es la prueba testimonial. ¿Por qué? Porque la documentación fue toda creada para procurar la impunidad de genocidio. Entonces tenemos una variedad, una multiplicidad de prueba documental, contiene en su mayoría documentación falsa, pero a la luz también trae información verdadera. Así que siempre esa prueba va a ser prueba de cargo, es decir, que va a probar cómo funcionaba los circuitos represivos y el genocidio desplegado en nuestra región. Pero repito, la prueba fundamental es la prueba testimonial. Familiares, sobrevivientes, testigos directos de los hechos. Ha sido muy importante también para nosotros, los militantes de derechos humanos de tantos años, los juicios. Porque desde el 83 que empezamos a tomar testimonio, fue tan largo el tiempo que tuvimos que esperar hasta el 2007, que empezaron a conformarse los tribunales, en el 2009 empiezan, o 2010 los juicios. Yo ya fui yo soy querellante en juicio FESET y fui testigo en 3 ocasiones. Y creo que eso también alivia, contar lo que ha pasado
y las cadenas perpetuas, algunas no, pero la mayoría perpetuas, a los responsables de los asesinatos de mis familiares y de todos los compañeros y compañeras que asesinaron. La causa FESET trata de más que nada la responsabilidad de la policía provincial en el circuito represivo, enclavado en el servicio de informaciones, aquí a 2 cuadras, en Dorrego y San Lorenzo, en esa esquina. Y bueno, el año pasado tuvimos la sentencia de esa causa, que fue la más grande de la provincia de Santa Fe en relación a la cantidad de víctimas. Se calcula que pasaron más de 1000 personas por el servicio de informaciones. Ser querellante en un juicio de lesa humanidad es que las víctimas, los familiares, los sobrevivientes sean los protagonistas de la lucha, que es básicamente lo que nosotros y nosotras, como miembros de un organismo de derechos humanos, como miembros de un museo, lo que buscamos. Y es que adelante siempre estén los familiares, estén los sobrevivientes, adelante de la lucha. Ellos son los protagonistas y eso significa ser querellante, ser parte en el juicio, poder ofrecer prueba, poder ir a prestar un testimonio, poder pedir penas y ser parte del proceso de memoria, verdad y justicia. En un caso de violencia vial se hace justicia en una forma relativa, porque la sensación y el sentimiento de la ausencia permanente de perder un ser querido en un acto tan traumático y tan injusto, que como decimos las madres no tiene nombre, porque podés ser viuda, podés ser huérfano, pero perdés un hijo, nadie le pone nombre porque no se puede, no alcanzan las palabras. Hay un grado de justicia, porque si no, no tendríamos transformación. Y a mí me parece que ese grado de justicia está en 2 aspectos. Primero, en crear normas que cuiden preventivamente, para que los sucesos no se repitan. Y segundo, para que cuando el acto ya está cometido, tiene que haber una reparación legal. Y si hay homicidio, tiene que haber pena de cárcel. Se hacen, digamos, lo que nosotros le llamamos cursos de reeducación vial. La persona que cometió un delito vial tenga la posibilidad de ponerse en los zapatos de otros y empezar a entender qué hizo, porque eso es lo más difícil. Lo más difícil. Si no, parece que te equivocaste, y no es que te equivocaste, es que no tomaste los recaudos pertinentes y necesarios en forma previa. Y entonces esos cursos son bien interesantes. Y hay algo de justicia, uno empieza a sentir. Y me parece que las abuelas y las madres lo que siempre nos dejaron es esto de bueno, la importancia de lo que es estar en la calle, la importancia de lo que es la militancia, y que sin la militancia tampoco habría justicia. Entonces el legado de las madres tiene que ser seguir pidiendo por un mundo más justo, porque estas cosas no vuelvan a suceder, porque el nunca más sea efectivo. Dijimos nunca más, queremos que ese nunca más sea efectivo. La no repetición tiene que ser un pedido, un legado, un reclamo de la sociedad, y creo que tenemos que continuar por la vía de la lucha, de la militancia, de lo colectivo. Los y las que no lo vivimos no podemos dimensionar lo que es la desaparición de personas. No es lo mismo que cualquier otra tragedia, que de un día para el otro, a veces sin saber ni siquiera el momento, el lugar del secuestro, tu hijo o tu hija no esté más, no sabes dónde ir a buscarlo, no sabes qué le pasó. No tiene dimensión. Y por eso también la continuidad del duelo. De alguna manera no aceptar hasta el final que esa persona no iba a volver. Con esto me surge una frase que me interpela mucho, que es: luchar y construir un mundo mejor es una forma de decirte, compañero desaparecido, tú no moriste contigo.
Y bueno, la importancia de conocer la historia y de saber lo que pasó y lo que afectó a todo el pueblo argentino es una forma de que no vuelvan a pasar estas cosas nunca más y que nunca más vayan en contra de nuestros derechos. Yo nunca voy a poder sentir que mi hija entregó la vida para que otros tomen conciencia, pero algo de eso alivia mi corazón. Agradecer a los sobrevivientes, agradecer a los y las querellantes, que sin ellos y ellas no sería posible todo este camino construido, no hubiera sido posible la recuperación de este edificio, agradecer a los organismos de derechos humanos, al propio museo, a la PDH, por todo este camino construido y que seguimos construyendo de memoria, verdad y justicia, y que la lucha continúa, de que esto debemos proseguir en este camino por desandar la impunidad de genocidio. En todo este devenir, yo lo que rescato es que conocí gente extraordinaria. Las madres seguramente yo no las hubiese conocido y prácticamente he envejecido con ellas y he sido una hija más.